Bueno, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Les voy compartiendo el trabajo práctico del día de la fecha. He decidido realizar este tipo de presentación para hacer una introducción a este trabajo que ya nos estamos metiendo, digamos, en una parte de la materia en donde por ahí es un poco más compleja y amerita algún detalle más en la semana para el equipo que desee pueda ir avanzando al día sábado, ¿no? La clase del sábado va a constar de análisis estructural y sistemas de producción. Eh, ya estamos como le decía, en una parte de la materia en donde ya nos hemos ubicado, nos hemos ya distribuido máquinas y equipos, hemos diseñado nuestro producto y ahora llegó el momento de arremangarse y empezar a trabajar, como quien diría. Por lo tanto, en estas cuestiones de empezar a funcionar, tenemos que abocarnos a aspectos más técnicos por ahí de la materia, y uno de ellos es el de este trabajo, que básicamente va a tratar de análisis de capacidad, análisis estructural y puede ser tomada de acciones correctivas en cuanto a productividad se refiere. Ese es el objetivo del trabajo. Ahora lo vamos a ir viendo bien, pero la idea es que, en primera medida, además está decir, vean la teoría, los videos de la teoría, eh, para luego venir al trabajo práctico del día sábado. Y la idea de esta explicación, como decía, es que me gustaría que el día sábado podamos, aquellos equipos que vayan y puedan avanzar en estos días, de acá a la clase, podamos usar un tiempo prudencial para poner en común eh, situaciones que se les fueron presentando por ahí. No pretendo que me hagan el trabajo para el sábado, porque de hecho no lo van a hacer para el sábado, pero sí por ahí algún equipo puede ir avanzando en algunos aspectos, aunque sea ir mirándolo, estudiando la situación que se pide, y el sábado realizar un trabajo de continuidad y no de arranque. Por lo tanto, lo que quiero hoy es hacer una breve introducción de la primera parte del trabajo. La segunda parte sí la vamos a ver el sábado en la hora correspondiente, pero creo la necesidad de hacer un adelanto, aunque sea en la primera parte. El trabajo trata de un producto X, no tenemos un producto definido, que tiene un proceso y tiene máquinas respectivas que intervienen en ese proceso, y tenemos características de la empresa que vende ese producto o lo diseñó o lo comercializa, etc. Y tenemos dos partes de enunciados o de preguntas. Una primera parte, como ven ustedes, que son 4 preguntas, la segunda parte también de 4 preguntas, pero la primera parte consiste más en análisis práctico y desarrollo práctico de esta cuestión, y la segunda parte consiste en el análisis más conceptual y teniendo un espíritu más analítico, habiendo conocido la teoría antes. Por ende, yo en este mini video voy a hacer más hincapié en los primeros 4 puntos, y en la segunda parte sí vamos a ser más exhaustivos el día sábado, después de haber tenido la teoría. Eh, el trabajo en cuestión, como decía, tenemos un producto que tiene un proceso medianamente simple, donde intervienen 3 máquinas, inyección, extrusión, mecanizado, y tenemos acá abajo las características de cada máquina, ¿no? Las horas que conlleva, perdón, la capacidad que conlleva cada máquina por hora máxima, si tiene personal o no designado en cada máquina. En el caso de la primera, vemos que inyección de codos es automática, por lo tanto no hay personal, si en el resto, excepto en inyección de conectores. La eficiencia del centro, o sea, la eficiencia con la que trabaja esta máquina, por ejemplo, la 1, y el porcentaje de rechazo que tiene esta máquina
esta máquina me refiero a la primera, pero estamos hablando de todas de igual manera. Las horas de parada de la máquina, explico el tema de las horas de paradas. Acá estas horas de parada son de las máquinas, no en general. Ahora después lo vamos a ver por qué. Entonces acá me presentan unos datos de estas máquinas, cuántas son y a qué atiende o a qué proceso atiende cada máquina que podemos ver en la tabla. Después tenemos más datos, por ejemplo, que la empresa trabaja de 8 a 17, siendo 9 horas en total las horas de trabajo diarias. El personal para media hora para comer de lunes a viernes, por lo tanto asumimos de que la empresa trabaja de 8 a 17 de lunes a viernes. Entonces acá tenemos una cuestión, que por eso aclaraba el tema de las horas de parada anteriormente. En el cuadro o la tabla, horas de parada al mes implica a las máquinas. En las aclaraciones siguientes, horas de parada para comer implica a las personas. Por lo tanto, si yo estoy calculando el tiempo efectivamente trabajado, tengo que tener en cuenta las horas, si estamos hablando de una máquina que es atendida por una persona, las horas de parada de esa máquina y las horas de parada de la persona para comer o de tolerancia que se le asigna. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta diferenciación. Después, como otro dato, tenemos que el índice de ausentismo representa el 10% calculado en horas. El personal puede ser rotado y ubicado en cualquier puesto de trabajo y la empresa en la actualidad no terceriza ninguna parte del proceso. Estos son datos más que nada para la última parte, específicamente del punto 4, y también de las recomendaciones del informe final. Y vienen los puntos. En realidad, la parte práctica, propiamente dicha, va a abocarse al análisis de la capacidad. Ahora bien, como bien dice el punto, se le solicita un análisis de la capacidad de la planta, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Es decir, yo para hacer un correcto y eficiente y buen análisis de capacidad, tengo que atender ciertas aristas, que son los 4 puntos que ven ahí. Es decir, primero tengo que comenzar caracterizando los factores que afectan la productividad de la empresa. Esta es una pregunta más general, porque yo no tengo un producto dado. No digo que son productos de uso farmacéutico. No digo que son productos plásticos. Es un producto. No tiene nombre. Pero tiene un proceso, tiene máquinas. Por lo tanto, el primer punto en sí no es un punto numérico, claramente, pero sí de cada equipo tiene que nacer, digamos, los factores en términos generales que pueden afectar la productividad de una empresa. Hacer, por ejemplo, que la máquina se me rompa en pleno proceso y yo tengo un mantenimiento correctivo y no preventivo. ¿Qué implica esto? Que el mantenimiento correctivo, si se aplica, lo voy a aplicar cuando se rompa la máquina. Diferente es el caso del mantenimiento preventivo, que mantenimiento preventivo lo voy a ir aplicando mientras la máquina funciona. ¿Cuál es la ventaja del mantenimiento preventivo? Y que no evito que se pare la máquina, que se pare la producción. Si yo tengo que hacer 2000 piezas para las 17 horas y a las 16 se me rompe la máquina y mi mantenimiento es correctivo y tengo hechas 1000, imagínense que no llegamos a la producción diaria. Por lo tanto, afecta la productividad. Otra cuestión, la tasa de desechos puede ser. El tipo de materia prima. Bueno, son cuestiones, esta es una ayuda bastante amigable, pero son cuestiones que hay que analizar en formas genéricas, tenga el producto que tenga. ¿Qué es lo que me puede afectar a mí en la producción? Bueno, esto es lo que deberían caracterizar en el punto 1 y que tranquilamente, si algunos equipos van a avanzar, pueden avanzar tranquilamente con el 1. Y con el punto 2 y 3 también. ¿Por qué? Porque en el 2, por ejemplo, me pide que determine la capacidad máxima de la planta en condiciones actuales de trabajo. Es decir, con lo que se les plantea en el cuadro, con los datos del cuadro. Ahora, primero, si en el 2 me pide la capacidad máxima y en el 3 me pide la capacidad teórica, y yo tengo que saber la diferencia entre capacidad máxima y teórica.
para aquellos que no cursaron costos, que por este tema se suele tocar en costos, la diferencia entre capacidad máxima y capacidad teórica es básicamente que en la teórica se trabaja al 100%, sin desperdicios, con una eficiencia al 100% y sin paradas, sin nada. O sea, se asume una eficiencia al 100% y cero desperdicios. Sin embargo, en la capacidad máxima yo contemplo los rechazos o los desperdicios y contemplo, de ser necesario, las horas de parada, de tenerlas, y contemplo todas aquellas contingencias que pueden llegar a presentarse en el proceso de fabricación o en el proceso que esté haciendo. Esa es la diferencia amplia y en castellano, por así decir, entre la capacidad máxima y la teórica. Lo que hay que hacer acá es determinar cada capacidad. ¿Cómo? Bueno, el cuadro o la tabla que me da el ejercicio me es una gran ayuda, porque yo tengo dadas, por ejemplo, la capacidad en piezas máximas por hora. Ya tengo una capacidad por máquina. Ahora bien, claramente el trabajo no está resuelto, porque yo tengo que determinar la capacidad máxima de una planta. El tiempo lo puedo estipular yo, claramente hora no. Si no, puedo trabajar la temporalidad en una semana o en un mes. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad por hora, puedo sacar la capacidad por día y así sucesivamente. ¿Cómo? Bueno, teniendo en cuenta lo que me informa la tabla. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en inyección codos, la máquina número 1, tengo 480 piezas máximas por hora. Entonces yo con ese dato puedo calcular cuánto puedo hacer en una semana o cuánto puedo hacer en un mes. Ahora bien, dependiendo si se trata de la capacidad teórica o la máxima que yo estoy calculando, puedo considerar o no el porcentaje de rechazo. Dijimos que la capacidad máxima lo contempla y la capacidad teórica no. Por lo tanto, va a depender qué tipo de capacidad esté calculando para contemplar o no el porcentaje de rechazo. En el caso de la máxima, tomo. De los 480, sé que el 4% lo tengo que considerar como rechazo. Y como consejo, pueden calcular por máquina, o sea, por proceso también, y después sumarlo al final o directamente hacer un cálculo global. Yo recomiendo, sinceramente, para lo que va a venir del punto 4, que lo diferencien por cada máquina. Es decir, la capacidad máxima de inyección, la capacidad máxima de mecanizado, la capacidad máxima de extrusión. Considero que queda más limpio y más presentable, por así decirlo, que lo puedan calcular por máquina. Lo van a tener que hacer igual, pero la presentación en sí es más acorde a lo profesional que se haga un análisis por proceso o por máquina, ¿no? En este caso. Esto básicamente es que su cálculo es una cuenta de, primero una regla de 3, si yo tengo tanto en una hora, ¿cuánto tengo en 8, 9? Y eso tengo en uno. En otro tengo igual, por lo tanto lo sumo. Y así sucesivamente voy calculando cada máquina, la capacidad que tiene máxima y teórica. En el punto 4, ya sí tengo que hacer un análisis más exhaustivo y más prolijo, por así decirlo, porque me pide que calcule el nivel de operación de cada proceso de la planta y determine mejoras e implementaciones para aumentar la productividad. Este punto en sí, para este punto en particular, van a tener un Excel que es básicamente el que les voy a mostrar ahora, que les puede servir de ayuda para el planteo y para que darles una idea de cómo plantearlo. No quiere decir que pretendo y los obligo a que usen ese Excel y simplemente lo completen. No. Simplemente que vean qué puntos se tienen que tocar y ustedes después rearman a un criterio adecuado de cada equipo cómo lo van a tocar, ¿no? Pero yo expongo, digamos, los temas a analizar en este punto para obtener una respuesta a lo que me pide. Ahora, yo lo puedo diseñar de una manera, porque es un criterio, pero cada equipo tiene un criterio diferente que no necesariamente tiene que coincidir con el mismo. En eso somos bastante desabiertos. Bueno, en el punto 4, entonces, antes de ir a, perdón,
antes de ir a lo que les decía, esto de hablar seguido sin que me pregunten me corta la voz. Tenemos una serie de preguntas después, antes de involucrarme mucho en el 4. Las preguntas siguientes son más que nada, como decía al principio, más teóricas, que las vamos a ver con mayor particularidad el día sábado. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es lo último que hice ahí un poco más grande. Luego de finalizar el análisis, confecciono un informe del trabajo realizado para elevar a la gerencia. Esto implica que ustedes van a ir trabajando por partes. La primera parte, los 4 puntos, la segunda parte, los siguientes 4. Y cuando terminen el análisis de la capacidad y del proceso y estructural, van a estar en condiciones de realizar un informe, y lo que se pretende es que ese informe tenga una coherencia y un grado académico de manera tal que sea un informe elevado, un superior, o a la gerencia como se informa en la consigna. O sea, no pretendemos de encontrarnos con informes que digan, y bueno, la capacidad se mejoró de esta forma, listo, se acabó. O la capacidad máxima es esto, la capacidad máxima la teórica es esto, el nivel de operación de cada proceso es este, y para mí habría que agregar una máquina. Y listo. Básicamente, en un informe más armado, tampoco pretendo que me entreguen un Word de 7 páginas de informe, sino yo considero que con una carilla, siendo concisos, digamos, va a alcanzar. Por lo tanto, la idea es, más que nada les digo esto para que tengan una idea de lo que queremos. O sea, no de 2 renglones que nos digan, no va la extensión en sí, sino va en que sean concisos, que abarquen todos los temas tratados, que sean académicos, coherentes y que sobre todo recomienden. Porque en definitiva ustedes van a ser, como decía la otra vez en el Zoom, a ustedes el día de mañana lo van a contratar como licenciados en administración o como analistas que analicen un proceso, y así como lo tienen que analizar, el valor agregado es que hagan recomendaciones a futuro. Porque si no es un laburo de robot, me parece, o muy estructurado. Es decir, analíceme esto y yo se lo analizo y no concluyo, no digo nada. Entonces, es un trabajo un poco conceptual, analítico, también de determinación numérica, como pueden ver, que de estos trabajos va a haber varios también más adelante. Este es el primero, por eso quería hacer esta manera de presentarlo y no de un audio o de simplemente escribirles un Word, porque considero que hace falta tal vez una profundidad en la explicación mayor a las herramientas que decía antes. Entonces, igualmente la segunda parte la vamos a aclarar el sábado bien en el Zoom, pero sí me interesan las primeras 4. Y para el punto 4, que es el último de la primera parte, la tablita o la recomendación es la que viene acá, que es la que están viendo en pantalla. Es decir, en proceso, imagínense cada máquina. O sea, la inyectora, cada una, no, inyectora vale por 5. Inyectora, porque aparte vemos en la tabla, vemos acá, vuelvo, que tenemos varios tipos de inyectoras. O sea, la inyectora hace codos, hace llaves, por ende, no son todas iguales. Entonces acá va a haber que separarlas, lamentablemente. El personal asignado, esto es un poco repetir lo mismo que ven acá. Perdón, acá y acá. Lo que es automático. No puedo involucrar una persona ahí. De hecho, la automaticidad me da, como vemos, un poco más de eficiencia, ¿no? Porque la máquina no se va a comer. Si no, se puede romper o se puede parar por algún motivo de mantenimiento, ¿no? Pero en este caso es replicar, digamos, las primeras 2 partes. Acá pongo unidad temporal en horas de trabajo, paradas y minutos netos de trabajo, porque la unidad temporal la va a definir cada equipo. Yo no les voy a implantar y decirles trabajen en horas, trabajen en días, trabajen en meses, trabajen en años.
Porque en definitiva, la unidad temporal no la voy a evaluar en el sentido, trabajo en día está mal. No, lo que voy a evaluar es el conocimiento y el análisis y el concepto como lo manejan. Es decir, que por ejemplo, para sacar la producción neta de trabajo, la producción neta del día o de la semana, y tengan en cuenta los minutos netos de trabajo, las horas netas de trabajo, y no las paradas, por ejemplo. Entonces, la unidad temporal va a ser un criterio a adoptar por cada equipo. Por eso en esta presentación simplemente pongo unidad temporal. Puede ser horas, días, segundos, lo que sea. En el caso de la primer columna, que es esta, horas de trabajo, van básicamente las horas que trabaja en el mes, en la semana o en el día, dependiendo de nuevo la unidad temporal que le pongan. Y las horas de parada lo mismo. Si tienen horas de paradas mensuales, por ahí les es más fácil llevar esto a mes que esto a días. Cada equipo me va a decir qué es lo que más le conviene. Yo les planteo, esto es un ejemplo que pone Marcelo a veces para la explicación de los trabajos prácticos, que son trabajos prácticos abiertos, como ven, y que la idea es no presentar un caso donde diga sea una empresa que tiene tantas máquinas, que trabaja de 8 a 17, aunque lo diga ahí, pero no viene al caso este, bueno, y se encuadre en una resolución. Si no, acá es un poco la vida real. Tenemos un problema, resuélvanlo. O hay que hacer algo, resuélvanlo. Claramente utilizando criterios válidos y conceptos, entendimiento, para eso tengo que entender los conceptos, etc. Pero acá se rompió el horno, arréglenlo. Cada uno va a decir, bueno, lo hago así, lo hago así, lo hago acá. Y lo que se evalúa es otra cosa, no que cumplan con primero esto, después lo otro. Va más allá de encerrarlos en una consigna, sino es de encerrarlos en el conocimiento de un tema, que es mucho más válido, me parece. Por lo tanto, es por eso que les damos estas aperturas, de planteos, para que sean ustedes, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, me van a decir ustedes qué les conviene más, si llevar las paradas que están dadas mensuales a días o de trabajarlas en meses y de llevar las horas de trabajo. Pero al punto es, yo tengo que calcular los minutos efectivamente trabajados. Y para eso tengo que descontar las horas que paré. Por lo tanto, los minutos netos de trabajo van a ser, o las horas netas de trabajo, las horas de trabajo que me informan, teóricas, menos las paradas. Y voy a decir, ahí efectivamente trabajé tanto tiempo. Y eso lo voy a llevar a horas semana o a meses, lo que sea. Una vez que tenga este cálculo de tiempos, ustedes ven una diferencia que tal vez me la pregunten, o me la iban a preguntar si no la aclaraba ahora. Yo acá estoy teniendo en cuenta las horas de parada y cuando calculan la capacidad no tienen en cuenta las horas de parada. Bueno, esto tiene una respuesta, porque la capacidad yo la calculo por unidades. En cambio acá estoy calculando los tiempos de trabajo. En los tiempos de trabajo sí tomo en cuenta las paradas y en el cálculo de capacidad de unidades no. Tengo que tener en cuenta lo que hago por hora y sí el rechazo, porque es el rechazo de esas unidades. Entonces, y acá no tengo en cuenta el rechazo precisamente por eso, porque es el rechazo de unidades y no de tiempos, no son desperdicio de tiempo. Bien, entonces, en lo que ven pintado en amarillo es llegar un poco a la cuestión. Yo tengo la producción por hora, en mi ejemplo, que la producción por hora la puedo asemejar con lo que me plantea el cuadro inicial, es decir, con esto, con la capacidad máxima por hora. Si a mí me están dando una capacidad de piezas máximas por hora, por ejemplo, 480 de la inyección de codos, yo digo, bueno, producción por hora, inyección de codos, 480, si me lo está informando quien me esté dando la información. Entonces tomo 480, tomo el parámetro que me están dando. No puedo inventar nada acá. Entonces, si tengo la producción por hora, puedo llevar a la producción semanal y por mes.
¿Cómo? Bueno, si yo tengo, como tienen la formulita acá, multiplico las horas de semana por la producción por hora y me da la producción por semana. De esta máquina, de esta otra, de esta otra y de esta otra. Ahora bien, ahora, una vez que yo calcule todo este final de columna amarilla, voy a poder saber lo que me pide el ejercicio en el punto 4, el nivel de operación de cada proceso de la planta. ¿Cuáles son los procesos? Este y este, no. Ahora hablamos del proceso general, que es este. Inyección, extrusión y mecanizado. Pero indefectiblemente yo tengo que entrar a analizar cada máquina de inyección para poder calcular el nivel de proceso de inyección. Y cada máquina de extrusión para poder calcular el nivel de proceso de extrusión. Por lo tanto, cuando llego al final, este final, yo, si tengo inyección de codos, inyección T, inyección X, Y, Z, voy a sumar esas producciones y voy a decir en inyección, produzco tanta cantidad, por semana, por mes, lo que sea. Esto va a equivaler al total del sector. Por eso acá, ven que tienen un ejemplo, sumo total sector de inyección, X. Total sector de mecanizado, X. Total sector de destrucción, X, perdón. Y ahí pude haber resuelto el punto 4 que me pide el nivel de operación de cada sector. Ahora bien, después viene la segunda parte, que acá dice, no en vano, medidas a tomar. Cuando yo tenga los totales, voy a ver qué sector está más balanceado que otro, o qué sector está desbalanceado del resto. Por lo tanto, por eso viene la aclaración de que en la consigna, primero, me informa el ausentismo. Segundo, me dice que el personal puede ser rotado y ubicado en cualquier puesto de trabajo. Y la empresa en la actualidad no terciariza ninguna parte del proceso. ¿Esto nace a que yo tome la decisión de no terciarizar? No. Simplemente es una información. Si yo decido terciarizar, expongo cómo y planteo la terciarización. ¿De qué sector? Bueno, me voy a enterar cuando haga los cálculos y tenga hecho el punto 4. Pero puedo terciarizar, puedo rotar el personal. Si yo tengo más gente en inyección que en mecanizado y es muy relevante la diferencia, bueno, lo puedo ir rotando. En teoría, por lo que acá me da a entender, el personal es polivalente. Quiere decir que puede atender diferentes sectores o está capacitado para eso. Bueno, bárbaro. Entonces puedo utilizar la rotación como otra opción o como un complemento de una tercerización. Bueno, esas propuestas de mejoras de lo que vayan a ver cuando resuelvan la primera parte es lo que va a ser una gran parte de ese informe, ¿no? Va a ser las recomendaciones precisamente. Y el índice de ausentismo es lo mismo, porque si yo tuviera un 5% en vez del 10%, voy a tener más gente, entonces puedo rotar más personal. Entonces por ahí no terciarizo, sino roto personal. Bueno, son conclusiones y resoluciones que uno toma en base a lo que va viendo, ¿no? Y en base a los datos que tiene también. Entonces, la idea de este práctico, de esta primera parte es esa. No pretendo que haga los 4 puntos para el sábado. De hecho, sé que cursan otras materias y la virtualidad no implica el no trabajo, sino sí me gustaría que lo puedan ver en estos días que quedan para el sábado y que vengan dudas el sábado, que igual vamos a retomar este análisis práctico y que nos vamos a meter en la segunda parte también, una vez vista la teoría. Entonces, es un trabajo largo de análisis y por eso me nació este tema de dar una explicación más abundante hoy, miércoles, y no el mismo sábado utilizar las 2 horas del Zoom para la explicación del trabajo práctico. Por lo tanto, si surge alguna consulta, yo les diría que cada equipo, si arranca antes del sábado, de nuevo, recomendaciones arrancar,
haga una lista de consultas y en el momento del sábado, cuando abramos el debate del trabajo práctico, ir planteándola, porque la duda de un equipo puede ser la duda del otro. Y acá es muy factible que ocurra eso, porque es un análisis práctico, conceptual, teórico, en donde también se suma la libertad de aplicación de los conceptos, por lo tanto pueden surgir dudas y está perfecto que surjan porque para muchos por ahí la primera vez que analizan de este tipo un proceso así. Por lo tanto, la idea es que arranquen con el trabajo, que sumen las dudas o que las acoplen para que el sábado las podamos ver y también ayuden a dar el puntapié para las explicaciones más exhaustivas que se quieren dar, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo práctico en cuestión. Si lo ven muy detenidamente, no es difícil, sí requiere de una capacidad de análisis y determinaciones y de conceptos, por ejemplo, capacidades, que sí lo debieran haber en la teoría, y si no prestar atención a este video cuando les defino la diferencia entre capacidad máxima y teórica. La fórmula de cálculo, no hay una fórmula de cálculo dada, en este caso para capacidad, para determinar una capacidad en este caso. No quiere decir que no haya, sino en este caso. Porque es básicamente utilizar los datos que tenemos. Tenemos las horas de trabajo, tenemos lo que hacemos por hora y tenemos el porcentaje de rechazo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la capacidad máxima implica rechazos, bueno, lo tengo en cuenta. Teniendo en cuenta que la capacidad teórica no implica rechazos, bueno, los abstraigo. Eso es lo que quería reflejar de este trabajo práctico, al menos de aquí al sábado. La fecha de entrega claramente no va a ser el sábado, sino que va a ser el miércoles 30 de septiembre, hasta las 23:59 horas. La modalidad vamos a ver el sábado mismo, si va a ser por la herramienta tareas o habilito el mail para que lo entreguen por mail. Pero eso lo vamos a ver el sábado, todavía hay tiempo para eso. Sí quería ganar el tiempo haciendo esta explicación y presentando el trabajo práctico de manera distinta a los anteriores para que ustedes puedan ya adentrarse a la cuestión que vamos a ver el sábado. Como decía, aspecto formal de este trabajo práctico, la fecha de entrega el miércoles 30 como última fecha, lo pueden entregar el lunes, martes, miércoles de la mañana, pero hasta el miércoles 30 de septiembre a las 23:59 se acepta este trabajo y el parcial, bueno, es el día sábado 3 de octubre, o sea, el sábado siguiente. Este tema en particular no va a entrar al parcial. El parcial lo vamos a hacer, desde ya les voy adelantando que vamos a hablar el sábado, lo vamos a hacer seguramente en forma grupal, en un 90% ya está casi confirmado. Dije casi, no confirmado. En un 90% va a ser en forma grupal. Por lo tanto, implica que seguramente sea un parcial práctico. Y con temas que vimos, ¿no? Claramente. Localización, layout y el tema que vimos el sábado pasado de diseño y desarrollo de productos. Y este tema en particular, como es un tema más extenso, que amerita más análisis, como lo pueden ver, va a entrar para el tercer parcial, no para este en particular. Así que, nada, les quería comentar esto, espero sigan bien, y el sábado nos encontraremos en vivo y no hablaré solo acá mirando una pantalla. Igual lo voy a mirar, pero por lo menos vamos a compartir el momento. Así que esa es la idea del día de hoy. Les mando un saludo grande, espero se encuentren bien y como les decía recién, los esperamos el sábado en el Zoom. Ahora subo a la brevedad ya la dirección y el link de la reunión. Saludos y que sigan bien.